Nuestra historia comienza con un hombre que se encuentra mal en plena calle. Dolorido, se agarró el estómago, cayó de rodillas y empezó a toser sangre. La gente le miraba atónita, incapaz de comprender lo que le estaba ocurriendo. Una pareja se le acercó para preguntarle qué había ocurrido, y entonces la cara del hombre cambió, mostrando claramente venas y sangre cerca de su boca. En cuanto el tipo se acercó al hombre, lo atacó inmediatamente y empezó a devorarlo. La gente empezó a recibir notificaciones en sus teléfonos sobre una catástrofe de emergencia. Todo el mundo alrededor comenzó a huir de los zombies, porque detrás de ellos había una horda de muertos vivientes. Al llegar al refugio, la gente vio frente a ellos un muro muy alto hecho de contenedores. El refugio estaba situado en pleno centro de Busan y fue apodado el segundo bloqueo. Pero había un problema. Era imposible acomodar a toda la gente detrás de ese muro. Los zombies intentaron trepar por el muro, amontonándose unos encima de otros, creando un montón de muertos. Cerca del mar, en la orilla del campamento de Wendae, la gente se enfureció y empezó a luchar entre sí por los suministros. Robaban a sus vecinos y reclamaban para sí los bienes robados. Los hombres adultos podían incluso golpear a un niño y quitarle algo. De repente, uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una porra. Frente a las tiendas había gente con escudos blindados. La máscara de este defensor estaba cubierta de sangre. Levantó la cabeza y dijo a la persona a la que había golpeado que se comportara correctamente. Dio órdenes a los demás soldados para que calmaran a todos los infractores. Los soldados actuaron con rapidez. Eliminaron a los que se comportaban de forma horrible. Había mucha gente en la subasta y el dinero volaba de un lado a otro. Resultó que los precios de las casas se habían disparado varias veces, pero el número de estas viviendas había disminuido en 47,000. Incluso el alquiler mensual se había encarecido 30 veces. Los que no tenían casa propia no eran arrojados fuera del muro. Se quedaron dentro de los muros, pero durmieron en la calle, sufriendo y congelándose de frío y hambre. Nos mostraron al héroe principal, que también era un sin techo. Estaba allí, calentándose las manos junto a un barril, con tiendas de campaña y gente durmiendo en la arena cercana. Se llamaba Cheol Soo Kim, tenía 23 años y también estaba en paro. Por la mañana, durante el día y por la noche, Kim trabajaba en la obra 24 horas al día, 7 días a la semana. Al final del mes, ganó 450 millones de wons. Para ahorrar 395,000 millones de wons, recibiendo solo 450 millones al mes. Nuestro héroe no podía gastar ni un céntimo. Tenía un total de 731 millones de wons. El héroe miró al fuego y reflexionó. Se dio cuenta de que, con los precios actuales, no podría comprar ni la casa más barata. Kim suspiró, se puso el jersey y miró una enorme valla publicitaria. El anuncio tenía el texto: «Gane un enorme chalet». El programa comenzó a emitirse. El presentador hizo preguntas a los participantes, ya tuvieran hambre, estuvieran cansados de no tener hogar o intentaran escapar de los zombies. Explicó las reglas del concurso. Todos los participantes tenían que destruir muchos zombies, porque cuantos más, mejor. Por cada cabeza de zombie destruida, recibirían 500 millones de wons. Después de eliminarlos, solo tenían que traer una cabeza como prueba. Muchas personas, entre ellas nuestro héroe, acudieron a la estación. Se acercó al mostrador de registro. La chica extendió la mano y pidió a Kim que le pagara por participar en el espectáculo. El héroe le entregó un sobre y al cabo de un rato, la chica contó 120 millones de wones. Le entregó a Kim un billete para el tren, que se dirigía a la operación especial. En la mochila del héroe había unas palas que había robado de su anterior trabajo. Esa era su arma. Había muchos participantes en la estación. Todos esperaban un tren concreto. Nuestro héroe tropezó accidentalmente con una chica. Se cayó y se le cayeron las flechas de la mochila. La chica estaba dolorida. Se levantó y se disculpó. De repente, un hombre salió de entre la multitud. Se acercó a ella y le arrebató las flechas. La chica le dijo inmediatamente que no tocara sus flechas, pero él no la escuchó. Humilló a la chica diciéndole que no sería capaz de eliminar zombies usando flechas tan viejas. La chica se levantó y quiso coger las flechas a la fuerza, pero el hombre no se lo permitió. De repente, alguien la agarró por el pelo mientras la chica se ponía histérica. Otro hombre se le acercó y le dijo que los zombies morirían de risa antes que sus flechas. Le aconsejó que se lo llevara todo y se marchara. De repente, nuestro héroe agarró la mano del ladrón. El hombre no entendía de quién se trataba. Amenazó a Kim y le dijo que le soltara la mano.
Tras esas palabras, soltó inmediatamente la mano, y entonces asestó un golpe devastador al delincuente. Kim dijo que siempre le irritó la gente que tenía como objetivo a otras personas, no a los zombies. Siempre quiso eliminar a esas personas. La chica le miró perpleja. Luego se levantó y dio las gracias a Kim, pero resultó que nuestro héroe quería encontrar armas de largo alcance porque no podía permitirse comprarlas, ya que eran demasiado caras. Al oír estas palabras, la muchacha se sobresaltó. El hombre que sujetaba las flechas de la chica empezó a temer al héroe. El empleado de la estación pide a los demás que sean más silenciosos y hagan menos ruido, pero tras esas palabras, su camarada le dijo que dejara de vigilarle, pues temía que también les enviaran a ellos a una operación especial. Mientras tanto, el tren necesario ya había llegado, y el héroe y la chica subieron al vagón. El tren dio su última señal y se puso en marcha. A última hora de la noche, llegaron a la contaminada zona 17, en la estación de Pohang. El vagón con las llegadas se abrió inmediatamente, y entonces los participantes se dieron cuenta de que no había ni un solo zombie alrededor. Esto les sorprendió. Ni siquiera había soldados. La gente no sabía qué hacer. Mientras tanto, la chica intentaba quitarle la ballesta a Kim. De repente, oyeron a alguien hablando por un gramófono. La gente se sorprende un poco. La voz agradeció a todos su buen trabajo. El gobierno llegó a la conclusión de que necesitaba deshacerse de una parte de la población para que todos tuvieran suficiente comida y cobijo. Tras esas palabras, un sonido horrible sonó por los altavoces. Tuvo un efecto negativo en la gente, que tuvo que taparse los oídos para no oír aquel chirrido. Un hombre no podía entender lo que estaba pasando, y entonces vio una horda de zombies corriendo directamente hacia ellos. La gente golpeó la cabina del conductor, pidiéndole que apagara ese sonido. Pero entonces vieron algo terrible. Los recién llegados vieron cómo el maquinista desacoplaba su vagón. El hombre pidió parar, pero el tren ya había partido. Mientras corría, tropezó y cayó al suelo. Luego fue atacado y asesinado por zombies. Los que habían abandonado el carruaje intentaron volver a entrar, pero la gente no les dejó. Les empujaban con los pies. Al final, solo quedaron con vida la niña y Kim. Nuestro héroe le entregó la ballesta y le dijo que podía alquilarla. El precio del alquiler era de 10 won por segundo, pero ella dijo que era su arma. Y tras esas palabras, subió el importe a 7.900 won por segundo. La chica se quedó estupefacta. Cuando el héroe bajó del carruaje, todos los zombies dirigieron inmediatamente su atención hacia él. Estaba decidido. Los zombies empezaron a atacar a Kim. Con un solo golpe de pala, decapitó al no muerto. Los zombies restantes comenzaron inmediatamente a atacar al héroe. Los destruyó furiosamente uno a uno. Después de algún tiempo, Kim yacía cerca del carruaje, y sobre él estaba la chica con la ballesta. El héroe abrió los ojos y cogió la pala. Se levantó y siguió luchando. Hasta el amanecer, eliminó a los zombies. La chica saltó del carruaje y vio a Kim sentado sobre una pila de cadáveres. La chica se quedó asombrada y se dio cuenta de que nuestro héroe había matado a todos los zombies. Al oír su voz, Kim le dijo inmediatamente que se callara y ayudara a recoger sus cabezas. Estaba cubierto de sangre. La chica preguntó al héroe por qué el dinero era tan importante para él. Dijo que quería comprar una casa con un patio enorme. Las cámaras captaron todo lo que ocurría. El Ministerio de Defensa observó al héroe en los monitores. Estaban asombrados de que Kim, sin ayuda de nadie y con una pala, hubiera eliminado a 8.000 zombies. En la zona de cuarentena de Busan, un militar vigilaba todo desde una torre. Miró por los prismáticos y vio algo. Inmediatamente llamó a su camarada, Sambyun Kim. Se despertó y no entendía por qué el otro gritaba. El camarada dijo que había visto unos 12 zombies. Se levantó y no daba crédito a lo que oía. Volvió a preguntar cuántos eran, a lo que su camarada dijo que ahora eran 4, 3, y se decidió por el número 2. Byung Kim le dio una bofetada y dijo que no veía ningún zombie. Pensó que su camarada aún no se había despertado del todo, pero entonces él mismo cogió los prismáticos, y luego preguntó si los zombies pueden llevar bolsas. Pensó que eran personas infectadas con seguridad. Byung Kim ordenó a su compañero que se pusiera en contacto con el comandante del pelotón y le pidiera permiso para utilizar munición real, pero luego cambió de opinión. Resultó que eran nuestro héroe y la chica de la ballesta. Ella agitó las manos y gritó que eran humanos. La ropa de Kim estaba cubierta de sangre y llevaba bolsas. La chica gritó a los soldados que no dispararan.
En la sala de recepción del Ministerio de Defensa, los tipos vinieron a presentar pruebas. Nuestro héroe se sentó frente al director y empezaron a hablar. El director le preguntó si había destruido él solo 8.021 zombies. Luego dejó a un lado todo el papeleo y colocó un maletín con dinero sobre la mesa. Abrieron el maletín y dentro había 401.500 millones de wons. El director le entregó el dinero y le dijo que mantuviera la confidencialidad y no dijera a nadie de dónde había sacado Kim el dinero. El asistente le dio al héroe un papel y le dijo que lo firmara. El segundo ayudante preguntó a los hombres si realmente valía la pena darle una suma tan elevada de dinero. A esto el gerente respondió que no tendrían grandes pérdidas si le daban esa cantidad. El héroe reveló el contenido de las bolsas. Dentro había narices de zombie. El ayudante preguntó qué hacer con ellas, y el encargado le dijo que las tirara. Tenían pruebas suficientes de que Kim había destruido a tantos zombies. Kim dejó una huella ensangrentada en el papel, lo que agradó mucho al director. Tenía algún tipo de plan. Kim y la chica salieron del edificio con 4 cajas de dinero. La chica preguntó a dónde quería ir ahora nuestro héroe. Dejó las maletas en el suelo y luego le sacó un montón de dinero. Le dio 3 trillones de won por su ayuda. Kim le dijo que no le siguiera. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás a la chica. Le llamó para pedirle que la invitara a vivir con él si se compraba una casa grande. Al cabo de un tiempo, Kim compró una casa con un pequeño patio. No estaba lejos de Sosangu, en Busan. Él y el vendedor llegaron a la casa. El anciano le mostró su nuevo hogar y le dijo que ahora era la casa de Kim. El héroe tiró del picaporte y caminó por el patio. Entró en su nuevo hogar, pero antes de que pudiera dar unos pasos, pisó una aguja. Nuestro héroe se pinchó y vio manchas negras en su pierna. Toda la aguja estaba manchada de sangre negra. Y entonces Kim recordó que la sangre negra también fluía de los zombies, y cómo el gerente dijo que esta sangre era demasiado peligrosa para los humanos. Y entonces el héroe se dio cuenta de lo que había pasado. En lugar de sangre normal, por sus venas corría sangre negra. Y poco a poco, comenzó a transformarse en algo. Mientras tanto, el director llegó a su casa. Bajó del coche con un megáfono, rodeado por la policía y sus ayudantes. El jefe habló por el altavoz, diciendo a Kim que saliera de la casa con las manos en alto, si aún no estaba infectado. El ayudante del jefe se acercó a él y le preguntó si todo esto era lo correcto, ya que podrían haberse limitado a no darle el dinero. Después de todo, ahora habían perdido a alguien que podría haber matado a todos los zombies, y las autoridades se habían añadido problemas a sí mismas. El director dijo que era mejor que lo hicieran así, porque existía la posibilidad de que los degolladores encontraran primero a los supervivientes de su experimento. Las fuerzas especiales ya estaban alineadas frente a la casa. Esperaban instrucciones. El jefe dio la orden de entrar en la casa. Las fuerzas especiales comenzaron inmediatamente a cumplir la orden. Y de repente, nuestro héroe salió de la casa. No parecía un zombi, seguía siendo humano. El jefe vio que la infección ya había comenzado. Se alegró de ello. Nuestro héroe, con lágrimas en los ojos, gritó que solo quería comprarse una casa. Quería que su familia viviera feliz. Tras estas palabras, se abalanzó sobre las fuerzas especiales. Estaba lleno de ira y desesperación. En el complejo residencial de Aqua City, la chica se estaba bañando. Entonces se enteró de que un cliente había venido a verla. Pidió a su ayudante que acompañara al cliente y le hiciera esperar. El cliente ya estaba sentado en el vestíbulo, esperando a Jun. Resultó ser la misma mujer que estuvo antes con Kim. Se disculpó por la espera y se sentó en la silla. Jun era el director general de cierta empresa. El hombre se llama Jong y había oído hablar de una empresa que podía ayudarle a encontrar cosas. Jun dijo que su empresa tenía personal especializado en zonas infectadas y que podrían ayudarle. La empresa de Jun limpia zonas infestadas de zombies y las restaura para hacerlas habitables. Su empresa se especializaba en todo. Mientras tanto, Jong recibió un libro con los precios de sus servicios. Le sorprendieron las enormes cantidades. Jun dijo que podían variar en función del tamaño o la ubicación del objeto que necesitaban encontrar. El hombre dijo que solo tenía 100 millones de wons a mano. Esa cantidad no satisfizo a Jun y pidió a su secretaria que le echara porque era pobre. Pero tan pronto como Jong escuchó eso, dijo que podía ofrecer 500 millones de won si era posible. Habló de cómo compró varios bitcoins en la bolsa antes del apocalipsis. Todas las demás monedas se desplomaron, pero el bitcoin seguía siendo valioso. Jong dijo que podía pagar con ellas.
Jun se alegró de oírlo y accedió a ayudar. Jong preguntó si había alguien más barato que los slashers, y la chica dijo que podía ofrecer a un recién llegado. Jun le dio a Jong una tarjeta de visita con la información de contacto y él se marchó feliz de su apartamento. Su secretaria le preguntó dónde lo había conocido, y una de las posibilidades era la misma operación especial. Jun dijo que estaba allí. Entonces le preguntó a Park si quería ir con ella a la fiesta de inauguración de la casa. Kim corrió hacia la multitud de fuerzas especiales. Se abalanzó sobre uno de ellos. Todo el mundo se sorprendió. El hombre empezó a defenderse de Kim con una porra. Tras el ataque, nuestro héroe se dio cuenta de que estaba infectado. Sin dudarlo, mordió al policía. El hombre gritó de dolor. En medio de sus gritos, los demás se quedaron mirando. Luego recuperaron la compostura y empezaron a ayudar a su camarada. El escuadrón se abalanzó sobre ellos y comenzó a retirar al infectado. De alguna manera se las arreglaron para sacarlo. Luego lo arrojaron de nuevo al patio. El hombre yacía retorciéndose de dolor. Al parecer, también empezó a convertirse en zombie. Después de todo esto, Kim Moon-sik, a través de un altavoz, ordenó a los demás que le quitaran la cabeza al infectado. Mientras tanto, Kim permanecía inmóvil en el patio. Le quedaban 3 minutos para el final de la infección. Pero a pesar de las órdenes de Moon-sik, el pelotón se quedó quieto y observó al héroe tendido en el patio. Al ver esto, el jefe dijo que ellos eran muchos y él solo uno. Pero tras el comentario, ¿quieres ganar dinero?, se inquietaron. Nuestro héroe empezó a levantarse. Dijo que nadie podía quitarle o privarle de su hogar. Tras estas palabras, las fuerzas especiales empezaron a actuar. Se precipitaron en grupo y comenzaron a atacar al héroe. Pero incluso al borde de la infección, no se rindió y destruyó o convirtió en zombies a los policías. Todo su patio estaba en ruinas y el héroe permanecía inmóvil en cuclillas. Los policías se comían unos a otros y la mayoría de ellos ya se habían convertido en muertos vivientes. Aterrorizado, Moon-sik apoyó la espalda contra un coche. Estaba horrorizado por lo que había pasado. Fue testigo de cómo devoraban también a su ayudante. Suplicó que lo salvaran, pero Moon-sik ni siquiera se inmutó. Su camarada pereció. El jefe no podía entender por qué había ocurrido. Era solo un tipo normal. ¿Cómo pudo acabar con todo el escuadrón? Sus pensamientos se ven interrumpidos por alguien que se encarama al techo del coche. Era un tipo con uniforme naranja que sostenía un maletín alto en las manos. Empezó a abrir el maletín y entonces sacó su arma. Era un degollador clase B, Hassan-su. Había destruido más de 78,000 zombies. Moon-sik reconoció al muchacho y suplicó que lo salvaran. Entonces se le acercó una chica. Llevaba una ballesta a la espalda. Insinuó que Moon-sik también era un zombie. Después de eso, San-su encendió la motosierra y decapitó a Moon-sik. Los policías zombies restantes oyeron el ruido y se dieron cuenta de lo que ocurría. Rápidamente corrieron hacia los acuchilladores, pero el cazador se ocupó de los muertos vivientes en un instante. Una vez terminada la limpieza, preguntó qué hacer con el dueño de la casa. Sugirió a la chica que lo decapitara, ya que la transformación en zombie era casi completa, pero ella le dijo que no se precipitara. Resultó que Kim había suprimido su transformación después de enfrentarse a todos los enemigos. La chica quería convertirlo en un slasher y luego venderlo por un alto precio. Jun se inclinó y le miró. Los ojos del héroe seguían abiertos, lo que indicaba que aún estaba consciente. Jun le preguntó si podía oírla, y Kim levantó los ojos y la miró. Le preguntó si quería vivir, pero nuestro héroe casi se había dado por vencido, ya que se estaba convirtiendo poco a poco en un zombie. Jun reveló quiénes eran, y entonces le reveló que era la misma chica de la operación especial, y le dijo que solo aquellos que consiguieran destruir a más de 100 zombies podrían convertirse en slasher. Tras estas palabras, Jun sacó una jeringuilla con medicina. Podía dársela, pero solo con una condición. Nuestro héroe tenía que pagar la medicina trabajando como matón. Jun volvió a preguntarle si quería vivir. Kim gritó la palabra en directo, y la chica le inyectó la medicina. No podía dejarlo atrás. Tras la inyección, Kim se desplomó en el suelo, pero resultó que había demasiado veneno en él. Tuvieron la idea de inyectarle otra dosis de medicamento, pero costaba 500,000 millones de wones. Incluso a pesar del alto coste, seguían queriendo salvarle. Se tomó la decisión de administrarle otro antídoto. Nuestro héroe abrió los ojos y gritó de horror. Kim se dio cuenta de que estaba en el coche con el conductor y le preguntó quién conducía y dónde estaban. El hombre preguntó al héroe cuánto recordaba.
Y Kim empezó a recordar. Recordó haber participado en el espectáculo, haber destruido zombies allí y haberse comprado una casa. Y luego recordó cómo se infectó y se convirtió en zombie. Kim empezó a palparse a sí mismo, pensando que se había convertido en un zombie. Pero cuando miró el reflejo en la tableta de la silla, se dio cuenta de que seguía siendo humano. El conductor le preguntó si Kim se acordaba de aquella chica de pelo plateado. Al principio, el héroe no entendió de qué le hablaba, y luego empezó a recordarla. Cómo le preguntó si quería vivir. Kim se dio cuenta de que era esta chica la que llevaba la máscara antigás durante aquella operación especial. El conductor le pidió que tocara la tableta y viera el vídeo grabado. Habría respuestas a sus preguntas. Mientras tanto, el conductor se concentraba en conducir porque estaban atravesando una zona con muchos zombies. El coche temblaba terriblemente y nuestro héroe consiguió encender la grabación en la tableta de alguna manera. La grabación mostraba a June. Ella le saludó y le dijo que actualmente era instructora. Kim no entendía nada de sus palabras. La chica repitió que era instructora del equipo Slasher. Al mismo tiempo, escribió la palabra Slasher en la pizarra. Explicó que los Slashers eran personas que trabajaban con zombies. Despejaban territorios, buscaban objetos perdidos, destruían zombies y mucho más. Luego explicó la razón por la que se necesitaban Slashers si había soldados. Porque el gobierno era tacaño. Durante el apocalipsis zombie, una enorme cantidad de recursos se destinó a producir munición y armar a los soldados. Pero con el tiempo, se quedaron sin esas mismas municiones y armas. Como no había suministros suficientes para destruir a los zombies que atravesaban el muro, el gobierno decidió organizar este espectáculo para reducir los gastos en alimentos. Luego dijo que los slashers eran estudiantes que saldaban sus enormes deudas con el gobierno. Kim no entendía de qué hablaba June. June explicó que el héroe debía una gran suma de dinero. Se horrorizó cuando lo oyó. La chica golpeó de repente la tabla y se formó una abolladura con grietas. Si Kim hubiera dicho que no debía nada, lo habría pasado mal. Tuvo que pagar por la medicina que lo convirtió de nuevo en humano. El precio de esta medicina era 1.000.000 de veces más alto de lo normal, porque fue desarrollada usando un método secreto. El precio de la misma era de 500.000 millones de wons por un vial. June empezó a calcular algo y, al final, el héroe tuvo que pagarle 115 billones. Hasta que pagara, permanecería en el equipo Slasher. Después la grabación se apagó. Kim se sorprendió por lo que vio. El héroe le dijo al señor Choi que parara el coche y se bajó. Pero en cuanto miró por la ventana, vio una multitud de zombies que se dirigían directamente hacia ellos. El señor Choi le explicó su misión. El héroe tenía que adentrarse en la calle y recuperar un disco duro. El hombre no quiso ayudar a Kim. Le dijo que cogiera la radio con una nota y su arma. Si Kim quería volver a Busan, tenía que hacer lo que se le ordenaba. El héroe se vistió, cogió todo lo necesario y se dirigió a eliminar a los zombies y recuperar el disco. Anteriormente, antes de todo esto, se mostró que Kim odiaba a los zombies, por lo que se escondió detrás de la pared, pero sobre todo despreciaba ser pobre. Así que el héroe se aventuró más allá del muro para exterminar a los zombies. El héroe, empuñando su afilada pala, empezó a saltar por encima de las cabezas de los muertos, abriéndose paso poco a poco calle abajo. Pero de repente, uno de los zombies agarró la pierna de Kim. En cuanto el héroe lo vio, golpeó al zombie con su otra pierna libre, haciéndolo volar. Siguió golpeándolo sin descanso hasta que los destruyó a todos. Arriba, un dron observaba la escena. Tenía una cámara que mostraba las imágenes en la pantalla del ordenador de June. Sentada en su despacho, sorbiendo un vaso de vino, observa el desarrollo de los acontecimientos. Pidió al señor Chui que creara un vídeo promocional basado en las imágenes. Luego levantó su copa para brindar por el exitoso debut del novato. Nuestro héroe siguió aplastando a los zombies, asombrado de cómo una persona podía pagar una deuda de 5 billones. Primero los zombies, luego la pobreza, después el gobierno y ahora la deuda. Kim estaba increíblemente enfadado. Para hacer frente a sus sentimientos, solo tenía una opción: desatar su frustración contra los zombies. El héroe se dio cuenta de que pagar la deuda no sería tan fácil. Tendría que ser esclavo de June el resto de su vida. Se la imaginó sentada en un trono, sujetándole con cadenas. Pensó que necesitaba encontrar a un psicópata que aceptara eliminar a June, y luego imaginó cómo la eliminaría. Kim sacó su radio y miró la pegatina que había en ella, que indicaba un número de casa, piso y apartamento. Ya estaba disgustado con todo,
pero quería saldar rápidamente su deuda. Mientras esparcía más zombies por su camino, llegó a la entrada del edificio designado. El señor Chui controló el dron y miró su portátil. Vio un plano maravilloso para el vídeo y quiso grabarlo. Luego se quitó las gafas y soñó despierto con llegar a ser tan fuerte como tipos como Kim. Sacó su teléfono y miró una foto de su hija. Chui quería ser fuerte para protegerla, pero entonces algo voló hacia su coche. Chui reaccionó rápidamente y sacó un hacha. En cuanto se dio la vuelta, vio un trozo de carne tendido en el asiento. Lo recogió y salió, colocando la pieza sobre el capó del coche. La carne estaba bien cortada, como si se hubiera hecho recientemente. No parecía carne cortada por un zombi. Sin duda era obra de manos humanas. Pero entonces vio a alguien subiendo al tejado, y entonces cayó de la carne un teléfono con un temporizador. Cuando el temporizador llegó a 0, el teléfono empezó a pitar, y al oírlo, los zombies se reunieron a su alrededor. Choi se dio cuenta de que era una trampa. En el mismo momento, Kim también comprendió lo mismo. Se paró frente a un almacén con discos duros, sin saber dónde encontrar lo que necesitaba. El héroe se frustró y quiso darse por vencido, ya que no entendía cómo iba a encontrar nada allí. Al cabo de media hora, se llevó todo lo que consideró necesario, arrastrando tras de sí bolsas de discos duros. Kim consiguió coger su radio y anunció que volvía al punto de entrega, pero Chui no respondió. Estaba tumbado junto al coche, rodeado de los restos de los monstruos que había destruido. En un momento inoportuno, Kim mencionó que se había llevado los discos duros. Fue precisamente en ese momento cuando la persona que había tendido la trampa a Chui se acercó al coche. Ahora el villano entendía por qué habían venido aquí. Sanchul sacó un trozo de carne fresca de su bolsa, y luego otro teléfono, con un temporizador de 1 minuto. Sanchul montó el mismo artilugio que antes. Resultó que Sanchul solía ser un slasher, solía matar. Se nos muestra cómo se prepara Sanchol para los ataques. Roba teléfonos de tiendas de electrónica y los mete en su bolsa. En la fábrica, corta carne fresca. Después de ducharse, se pone un traje protector. Luego, se rocía con un líquido especial para enmascarar su olor. Al eliminar su olor, oculta su presencia. Nuestro héroe trastea con la carne, tratando de entender por qué hace ruido. Pero sin darse cuenta de cuánto tiempo estuvo allí parado, todos los zombies ya se han abalanzado sobre él. Sanchol se sienta detrás de una roca y se ríe, dándose cuenta de que ha abatido a otro degollador. Pensó que en una situación así, todo había terminado para Kim. Después de todo, ni siquiera un slasher de clase A podría manejar esto. El hombre estaba a punto de deshacerse de los zombies para reclamar los descubrimientos de nuestro héroe. Pero entonces Sanchol oyó algo extraño, y con horror se dio la vuelta y vio a Kim dispersando a todos los muertos vivientes en diferentes direcciones. Kim estaba muy enfadado. Sanchol pensó que se había vuelto loco. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, nuestro héroe se quejaba de que los zombies le habían ensuciado la ropa. Kim se ocupó rápidamente de los zombies restantes. Sanchol notó que Kim no era el mismo de hace unos minutos. Le tenía miedo. Sentado tras la roca, el hombre se tranquilizó y preparó una nueva trampa. Tan pronto como se puso de pie y se balanceó, nuestro héroe lo vio inmediatamente. Se colocaron uno cerca del otro sin que nadie se interpusiera. Presa del pánico, Sanchol arrojó la carne contra el héroe, que volvió a golpearle en la cara. Como era de esperar, los zombies volvieron a reunirse al oír el fuerte sonido del teléfono. Esto enfureció a Kim, que le advirtió que, cuando se liberara, acabaría definitivamente con Sanchol, mientras trozos de carne caían del cielo. Nuestro héroe, con su increíble fuerza, convirtió a los zombies en carne picada. Mientras Sanchol lanzaba su cebo, Kim se hizo más rápido y más fuerte. Y de repente, tanto la carne como los teléfonos se acabaron. En la bolsa, solo quedaba una trampa desechable. Planeaba lanzarlo y escapar, pero de repente, una cabeza de zombi cortada voló hacia él. Sanchol miró a Kim y le preguntó enfadado a dónde iba. Después de todo, aún no había saldado cuentas con él. El exterminador de Slasher empezó a huir. Corrió durante mucho tiempo hasta llegar a Mira Kyunju. Detrás de él había una enfadada y agotada Kim. Se dio cuenta de que Sanchol estaba matando degolladores. Kim no lo perdonará, decidió que Chol pagara por ello con su propia vida. De repente, Sanchol metió la mano en la bolsa e intentó sacar algo. Kim pensó que era un arma, y lanzó una pala directamente al hombro del canalla. Cayó al suelo por la fuerza del golpe. Luego sacó un mando a distancia y pulsó un botón. Y por todo el parque de atracciones sonaba una grabación.
Bienvenidos a Mira Kyungju. Vamos a crear recuerdos agradables juntos. Esta grabación se reprodujo muchas veces. Sanchol reveló su plan. Si un teléfono podía convocar a muchos zombies, entonces habría aún más de ellos en el parque de atracciones. La población de Kyungju era de 260,000 habitantes, y ahora todos podían venir corriendo hasta aquí. De repente, alguien se les acercó. Un desconocido preguntó quién había encendido los altavoces. Ambos se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Entonces volvió a preguntar el anciano, que encendió los altavoces. Kim no entendía quién era ese anciano ni por qué estaba aquí. El anciano repitió su pregunta. Le enfureció. Sacó su caña de pescar, y con un solo golpe, destrozó las columnas con un ruido. Sanchol y Kim se quedaron atónitos ante las acciones del anciano. El abuelo resultó ser un asesino de clase A. Se llama Kim Chi-sam y ha matado a más de 112,700 personas. Y de repente, nuestro héroe dijo titubeando que él era quien lo había orquestado todo. Antes, el viejo estaba sentado en el despacho de Jun. Ella lo invitó y le pidió que atrapara al acuchillador novato, es decir, a Kim. Como Jun perdió el contacto con él, es posible que se encontrara con un mutante o un cazador de slasher. La chica dijo que había llamado a un helicóptero y que llegaría al helipuerto en 30 minutos. Mientras tanto, la secretaria colocó un maletín delante del hombre. Lo abrió y vio dinero dentro. Había 500,000 millones de wons en el maletín, pero de repente el anciano lo cerró y lo devolvió, diciendo que era innecesario. Pidió otra cosa, medicinas. Pero después de esas palabras, algo se apoderó de Jun. Se levantó y empezó a gritar que no le daría la medicina porque valía 300,000 millones de wons. Sorbiendo su té, el anciano preguntó tranquilamente dónde estaba el objetivo. Le entregó un recibo. Jun lo tomó en sus manos y vio la cantidad de 200,000 millones de wons. Al mismo tiempo, Chi-sam le ofreció un trato a Jun. Él le daría 200,000 millones y salvaría su juguete, y a cambio, ella le daría la medicina. Al final, ella aceptó. El anciano miró al héroe y evaluó su estado. El cuerpo del joven parecía fuerte. Había fuego en sus ojos, y la piel áspera de sus manos demostraba que había pasado por mucho. Pronto, Kim averiguó quién había enviado al anciano tras él, y le preguntó quién era, a lo que él respondió que le llamara mentor. Pero a pesar de todo esto, algunos zombies siguieron oyendo los fuertes ruidos y se precipitaron hacia aquí. Kim, mientras huía, les dijo que primero se ocuparan de los monstruos, pero entonces Chi-sam le golpeó en la cabeza con un flotador. Nuestro héroe consideraba anormal al anciano. Entonces Chi-sam volvió la cara hacia los zombies y le hizo una pregunta a Kim. Le preguntó cuál era la conexión entre la destrucción de los zombies y la pesca. El mentor puso un enorme pez como cebo en su caña de pescar y, balanceándose, la lanzó contra la multitud de muertos vivientes. Mientras lanzaba el sedal, me preguntó qué hacía falta para pescar un buen pez, pero el héroe no entendía de qué hablaba el anciano. Kim le advirtió que los zombies estaban detrás de ellos, y cuando el mentor terminó su preparación, ordenó al héroe que se agachara. Chi-sam tiró de la caña de pescar y el sedal se tensó. Siguiendo las instrucciones, Kim se agachó, y en cuanto el profesor tiró de la caña de pescar, todos los zombies de alrededor fueron cortados por la mitad. Los cuerpos de los zombies cayeron al suelo. Kim se levantó y preguntó cuántos peces podía pescar Chi-sam a la vez. Con una línea de 30 metros, el anciano podía destruir unos 1,000 zombies a la vez. El héroe quedó asombrado por la fuerza del anciano, y de repente detrás de sí, Kim oyó risas. Los chicos se dieron la vuelta y vieron a un enorme mutante, que resultó ser Sanchol. Kim pensó que el viejo había golpeado accidentalmente a Sanchol con la caña de pescar, y este se había convertido en zombie. Pero Chi-sam explicó al joven que no se trataba de un zombie, sino de un mutante. E incluso después de que Sanchol se convirtiera en mutante, seguía clasificado como clase C. Tras esas palabras, el mutante golpeó brutalmente al profesor Kim. Lo mandó volando contra la pared. Entonces el mutante se dirigió a Kim y le dijo que odia a la gente como él. Mientras el mutante Sanchol estaba consciente, con lágrimas en los ojos, dijo que destruiría a Kim. El héroe cogió su armadura y provocó al mutante para que diera un golpe. Pero justo cuando levantaba la mano y se disponía a golpear a Kim, de repente, el héroe vio que el sedal se tensaba. Un anciano sentado en el suelo sujetaba al mutante con un gancho. Luego dijo que recordaba quién era el mutante. El monstruo ya se volvió hacia el mentor con una mano. El anciano dijo que Sanchol era un niño cobarde que siempre llevaba un traje protector.
Y el anciano empezó a contar la historia de Sanch Hall. Dijo que nunca había luchado contra zombies. En las misiones, robaba todo lo que estuviera mal vigilado, mientras otros slashers ganaban tiempo. Y como eso no le bastaba, se hizo cazador de slasher. El monstruo estaba muy enfadado con el anciano. Se balanceó para destruirlo. Pero justo cuando Chisam tiró del sedal, el cuerpo del mutante se partió en dos. Entonces Chisam se levantó y cogió su bolso, y luego dijo que Jun le estaba esperando. Una vez el mentor estaba sentado pescando y cogiendo peces. Después de pescar un pez sano, de repente, sonó su teléfono. Sacó el teléfono y vio que llamaba a su nuera. Contesta despreocupadamente al teléfono y le pregunta cómo le va, pero de repente le habló con voz asustada. El anciano le preguntó inmediatamente qué le había ocurrido. La chica se sentó aterrorizada cerca de la pared y los cosméticos estaban esparcidos a su alrededor. Dijo que Ji-sun había mordido a su padre, que había perdido mucha sangre y que le salía espuma de la boca. El anciano le pidió que lo repitiera despacio, pero ella estaba muy asustada. El 911 no contestaba y ella no sabía qué hacer. La chica se encerró en el dormitorio, pero Ji-sun seguía aporreando la puerta. Tras estas palabras, el anciano lo dejó todo y corrió a salvar a su hija. Cuando estaba a punto de colgar, vio un mensaje en el teléfono sobre una pandemia. El helicóptero ya había aterrizado en el tejado del Aqua City. Dentro del helicóptero, el piloto dijo que era un honor conocer al abuelo en persona. El abuelo se quitó los auriculares y entraron en el edificio. En el ascensor, Kim preguntó la historia del anciano. El viejo le contestó que era igual que él, un slasher que destruye zombies y gana dinero. Entonces Kim preguntó cómo podía llegar a ser como su abuelo, a lo que el anciano dijo que era una pregunta inútil. Todo el mundo ha perdido algo, y entonces el mentor empezó a hacer preguntas. Preguntó qué había perdido Kim. Nuestro héroe tristemente respondió: padres, infancia, amigos, hermano. Chisam le dijo que lo pensara. Y luego le preguntó qué querría recuperar primero. Sin dudarlo, el héroe respondió: hogar. Al fin y al cabo, en sus mejores recuerdos tenía un hogar. Cuando llegaron al piso deseado y entraron en la oficina, Jun dijo que había hipotecado la casa. Ya no era su propietario. Las emociones abrumaron al héroe, que preguntó por qué lo había hecho, y entonces empezó a contar toda su deuda, a saber, 500,000 millones por el tratamiento, gastos adicionales por enviar a un degollador de clase A, el coste del seguro del taxista que murió cumpliendo su encargo, gastos adicionales por la evacuación en helicóptero. En total, Junio calculó más de 800,000 millones, y al final, el héroe no pudo recuperar el disco duro que contenía monedas o criptomonedas. Y entonces empezaron a discutir. Kim le pidió a Jun que le diera las llaves de su casa, pero Jun se interesó, y de repente nuestro héroe se balanceó. Pero de repente fue detenido por el abuelo. Casi llegando a la caña de pescar, dijo que la chica tenía razón. Tras una breve conversación con el anciano, Kim recuperó por fin la compostura, y luego dijo que un día podría pagar todas sus deudas, y también su casa. La chica le sacó la lengua y le dijo que no se muriera. Por su culpa, ella estaba en deuda. Luego se sentó en la mesa y sacó una jeringuilla con un antídoto. Jun se la tiró al anciano y le dijo que no habría más tratos así. El abuelo cogió la jeringuilla y le dio las gracias. Pero en cuanto el anciano se dio la vuelta, Jun le preguntó si podía quedarse con Kim. Después de todo, aún no conocía el mundo. Al final, nuestro héroe hizo un gesto, pero Jun se olvidó de mencionar algo. Le pidió al viejo que trajera a su héroe a la fiesta slasher. Los chicos salieron de la oficina y el abuelo se despidió. El héroe viviría con él hasta que pudiera recuperar su casa. Los acuchilladores caminaban calle arriba. A sus espaldas quedaban el mar y las montañas. Después de mucho tiempo, llegaron a casa de Chisama. El anciano dijo que la escalera apenas se veía porque el sol se estaba poniendo. Entraron por la puerta abierta de la casa, y el mentor dijo inmediatamente que el héroe necesitaba lavarse, ya que olía como un zombi. El anciano arrojó la funda del arma sobre el sofá y entró en la casa a por agua. La casa resultó ser completamente diferente de lo que Kim había imaginado. Se lavaron fuera. Más tarde, el héroe lavó la ropa y la tendió a secar. Han comido, y luego se fueron a dormir, los dos durmiendo en el mismo colchón. Antes de dormir, el héroe preguntó cuánto había ganado el anciano con la casa. Sentía curiosidad por saber a dónde había ido a parar todo el dinero.
Pensaba que no todos los fondos habían ido a parar a aquella casa vieja y destartalada, sin retrete y con un grifo al aire libre. El abuelo, quitándose la manta, dijo que todos los acuchilladores eran adictos a algo. El anciano se levantó y decidió mostrar en qué había gastado sus ahorros. Había un candado en el armario frente al colchón. El anciano se sacó la llave del cuello y abrió el armario. Kim se levantó para ver mejor. Había fotografías de personas en el armario, y junto a ellas colgaban jeringuillas con el antídoto. Kim preguntó por las fotos junto a las jeringuillas. Era la familia del anciano. Planeaba ir a Seúl y volver a convertir a su familia en humanos. Nuestro héroe quería preguntar cómo pensaba el anciano atravesar 10 millones de zombies en Seúl, pero en el camino había aún más zombies, pero incluso si tiene éxito, y todos sus seres queridos obtuvieran la medicina, seguirían sin convertirse en humanos. Kim no entendía el significado de todo aquello. El héroe se acordó de su hermano mayor, que quería comprar una casa para reunirse con sus padres, pero nunca volverían. Y Kim dejó las 4 paredes para cumplir el sueño de su hermano. Ninguno de ellos estaba en sus cabales. Después de estos pensamientos, Kim dijo que era hora de dormir. Por la mañana, el héroe se sentó en el sofá y miró al mar. El anciano llamó su atención al salir vestido de traje. Kim dijo que era un poco elegante para la ocasión. Salieron de la casa y bajaron las escaleras hasta la carretera. Cuando descendieron, su conversación giró en torno al atuendo de Kim, que no iba vestido formalmente. Los acuchilladores descendieron y un coche negro se acercó a ellos. El conductor salió del coche y abrió las puertas a su amo. Kim quería sentarse junto al anciano, pero su chofer personal no se lo permitió. Kim empezó a rabiar por ello. El conductor le cogió de la mano y le dijo que su operario llegaría pronto. Soltó la mano del héroe y le dijo que fuera más acogedor. Chang Ki-cho era el chofer personal del señor Chi-sam. Pertenecía a la clase A. El coche se alejó y en su lugar llegó una chica en scooter. Resultó ser la operadora que controla su robot. Se llama Minari. Kim preguntó qué significa un operador. La chica explicó al héroe que los operarios son personas que se ocupan de las armas, el transporte, las finanzas y otras cosas, y que ayudan a los degolladores en los detalles más sutiles de su trabajo. Cuando la secretaria ayudó a Jun a prepararse para la fiesta, le hizo una pregunta. Como Kim estaba bajo su control, preguntó por qué Jun había contratado a otro operario. Dijo que Minari era de fiar porque no tenía el mismo aroma que Jun. Olía a confianza. Mientras tanto, cerca del mayor hotel de 5 estrellas de Haeundae, había ajetreo y bullicio. Gente trajeada se preparaba para la llegada de los slashers. Extendían la alfombra roja y transportaban cosas en cajas. Y entonces les informaron de que los invitados ya habían llegado. Los guardias formaron un pasillo cerca de la alfombra y esperaron a los invitados. Entonces los acuchilladores pisaron la alfombra y entraron en el hotel. El primero se llama Chan Dai-chol, con más de 100.000 eliminaciones de zombies en su haber. Detrás de él estaba Achun-sik, que destruyó más de 180.000 zombies. El siguiente fue un rubio alto y guapo llamado Pek Baek-hen, que no eliminó ni a un solo zombie. La chica con una funda de guitarra que le seguía se llamaba Lee Cho-rong. Tenía más de 110.000 eliminaciones de muertos vivientes en su haber. Detrás de ella estaba Lim, que pertenecía al Departamento Especial de Defensa del Gobierno Provisional. Tenía en su haber más de 109.000 eliminaciones de zombies. Detrás de él caminaba un hombre muy viejo llamado Yaga Al-Chida, que eliminó 100.000 cadáveres. Y por último, estaba Chi-sam, con 113.000 cadáveres destruidos en su haber. Les saludaron y les abrieron las puertas. La acción nos transporta al hotel de 5 estrellas de Baekje, donde reinan el lujo y la opulencia. Nuestro héroe se dirigió a la entrada principal en moto, donde les recibió un vigilante de seguridad. El guardia preguntó por su identidad, si eran slashers o VIPs. La chica se presentó como la operadora de slasher Mina Ari, y su compañero Seomyeon Shovel, el slasher, anunciando su llegada al hotel. El guardia empezó a comprobar la lista, pero sus nombres no figuraban en ella, lo que le causó una sensación de preocupación. El guardia preguntó por la clase de degollador de nuestro héroe, lo que le enfureció. Se sintió como un trozo de carne al que clasifican según su calidad. Al enterarse de que nuestro héroe pertenecía a la clase C, el guardia dejó claro que no se permitía la entrada a ese tipo de individuos. Además, la entrada sin invitaciones VIP también estaba restringida. Detrás de ellos, una refinada voz femenina habló. ¿Por personas VIP se refiere a alguien como yo?, preguntó la elegante dama con su hermoso y caro vestido negro.
Esta señora ocupaba un puesto muy alto y tenía gran influencia en los círculos de élite. Ordenó que dejaran entrar a nuestro héroe porque ella le había invitado. El guardia no se atrevió a objetar, y esta mujer rica tenía planes egoístas para Seomyeon. Los invitados entraron en el edificio por la alfombra roja con la señora adinerada que los guiaba. La señora dijo que si sus invitados se encontraban con algún problema similar, mencionaran su nombre y los problemas se resolverían. Pero al mismo tiempo, la dama dejó claro que nuestro héroe debía obedecerla. Hasta que el héroe pagara su deuda, haría lo que esta dama le ordenara. Esto enfureció al héroe, pero se vio obligado a obedecer por el momento. En el salón de banquetes se celebraba una fiesta social. En las mesas había platos caros. Los camareros servían champán caro. Los invitados entablaron conversaciones sociales. Todos los presentes habían matado un mínimo de 30,000 zombies en su vida. A pesar de ello, nuestro héroe seguía mirando a los invitados con desdén. Entre los invitados no solo había acuchilladores, sino también operadores de clase alta que venían a reclutar a algunos de los acuchilladores y contratarlos para trabajar. También había personalidades en la sala que patrocinaban tanto a los acuchilladores como a sus operadores dándoles órdenes. Todos los invitados vinieron aquí para una cosa: hacer negocios y obtener beneficios. Algunos negocios podían reportarles enormes sumas de dinero, decenas o incluso cientos de miles de millones. A pesar de la terrorífica situación de los zombies en el mundo, este negocio seguía creciendo y prosperando. Pero todo esto era ajeno a nuestro héroe en ese momento, aunque su agente insistió en que debía sentirse orgulloso de estar aquí y debutar como profesional en tales círculos, que nuestro héroe tendría que comportarse según las normas de este círculo, aunque algo no le gustara. Seomyeon tomó una copa de champán espumoso, queriendo aliviar un poco el estrés, y entonces empezó a contar la historia de su pasado. Nuestro héroe nunca había estado en círculos de élite. Pasó su infancia en un campo de refugiados, donde las condiciones de supervivencia eran terribles. Su estómago se acostumbró a digerir cualquier cosa desde niño. A veces, tenía que luchar contra las ratas por las sobras de los cubos de basura para sobrevivir. La principal razón del odio de nuestro héroe hacia los ricos era que estos sacos de dinero conocían la situación. Sabían cómo sobrevivía la gente en los campos, pero fingían no darse cuenta. Una VIP escuchó su historia y le prestó atención. El operador susurró al acuchillador que este hombre era tan rico e influyente que era un VIP entre los VIP. El operador se unió a la conversación con entusiasmo, al darse cuenta de que un contrato con este hombre rico prometía enormes beneficios. El hombre rico le dijo al héroe lo que tenía que hacer y le explicó la tarea que tenía para él. Resultó que, para llevar a cabo sus negocios y trabajar con valores, necesitaba la huella dactilar de su esposa, que se encontraba en un refugio antiaéreo. Sin embargo, él consideraba que su mujer no era necesaria, y con llevar su dedo sería suficiente. Al oír esta propuesta, nuestro héroe no dijo ni una palabra, dio media vuelta y se marchó, sorprendiendo tanto a su operario como al hombre adinerado, que claramente no estaba acostumbrado a ser rechazado. Perdido en sus pensamientos, siguió caminando y chocó con un tipo fornido. Este tipo ya había oído rumores sobre nuestro héroe y parecía consumido por la envidia. En un arrebato de ira, agarró a nuestro héroe por el cuello, aparentemente planeando empezar una pelea, pero alguien detrás de él intervino, poniéndole una mano en el hombro. Un tipo de pelo verde le dijo al fornido que se calmara, muy consciente de que sus actos estaban alimentados por la envidia. Abrazando a nuestro héroe, el tipo de pelo verde lo llevó más lejos por el pasillo, lejos del agresivo matón. Se trataba de Snake, un matón de clase B. Informó al recién llegado de que en ese momento estaba recibiendo mucha atención, y puede que eso no gustara a todo el mundo. Pero en ese momento comenzó el espectáculo. Un presentador vestido con traje y corbata subió al escenario, empezando a calentar a la multitud. El presentador comenzó su programa, como si se tratara de una celebración, pero los adinerados asistentes estaban aquí para hacer negocios, no para divertirse. Nuestro novato no entendía qué tipo de espectáculo le esperaba, pero Snake le fue explicando lo que ocurriría en el escenario. Una subasta estaba a punto de comenzar, pero una muy inusual. No se subastarían objetos, cuadros u obras de arte, sino que sacaron zombies atados con mordazas en la boca y vestidos con trajes de baño.
Más tarde, se supo que eran antiguas actrices y famosas, hasta que se convirtieron en zombies. En algún momento, fueron asombrosamente bellas e increíblemente talentosas, pero poco quedaba ya de eso. Sí, sus figuras seguían siendo atractivas y sus pechos grandes, pero sus ojos estaban nublados con una mirada sin vida. Su piel decadente se agrietaba y tenía un aspecto horrible. El presentador anunció que estas celebridades zombies se venderían en la subasta, a partir de la asombrosa suma de 5.000 millones. Parecía que Snake ya había presenciado sucesos similares y no se inmutó. Sin embargo, nuestro héroe se quedó sin habla por la conmoción de lo que vio. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Snake gritó algo tras él, pero el héroe no le hizo caso. Quería entender qué clase de tontería estaba ocurriendo aquí. Había un pollo sobre la mesa, y el héroe sacó una afilada cuchilla y se dirigió hacia el escenario. Caminaba confiado, decidido. Su operador se dio cuenta de que lo que estaba a punto de ocurrir podía destruir sus carreras e intentó llamar a nuestro héroe. Pero ya era demasiado tarde. El héroe subió al escenario. El público estaba conmocionado y el presentador trató de devolverle a la audiencia. Sin embargo, con un solo movimiento decisivo, nuestro héroe cortó la cabeza de la antigua celebridad que ahora era un zombie. Las emociones se apoderaron del público. Algunos disfrutaron del espectáculo, mientras que otros se indignaron, pero nadie permaneció indiferente. El presentador se quedó tan sorprendido por lo ocurrido que perdió la voz e incluso se le cayó el micrófono. En un arrebato de rabia e indignación, el héroe cogió el micrófono y empezó a dirigirse al público. Estaba dispuesto a tolerar sus excesos y su hipocresía, ya que todos le trataban como inferior debido a su clase social más baja. Pero no podía tolerar un comercio de zombies tan pervertido. Nuestro héroe estaba indignado por lo que estaba ocurriendo y acusó de ello a los presentes. Creía que estaban matando zombies por su propia supervivencia, profesionalmente. Sin embargo, lo habían convertido en un pervertido entretenimiento. Su compañera hizo todo lo posible por calmar a nuestro héroe antes de que dijera algo más. Pero ya era demasiado tarde. Su discurso fue interrumpido por un tipo enorme del público. Dijo que no había nada malo en que ellos se ganaran la vida con su oficio profesional y que el tipo del escenario intentaba dar lecciones a todo el mundo mientras sus manos seguían manchadas con la sangre de los zombies asesinados. Afirmó que nuestro héroe era igual que ellos, pero que estaba siendo hipócrita. En la sala, el silencio flotaba en el aire mientras el enorme matón observaba el escenario con una mirada fría y despiadada, esperando una respuesta. El aspecto intimidatorio del bruto infundía miedo, y la cicatriz que cruzaba su rostro hablaba de innumerables batallas y agitaciones, lo que indicaba que no tenía miedo alguno. Perdiendo poco a poco la paciencia, el matón repitió su pregunta. Quería oír qué había de condenable en su negocio de exterminio de zombies y qué había de vergonzoso en lucrarse con él. Hablemos de este hombre, si es que se le puede llamar así, ya que apenas le quedaban cualidades humanas y hasta cierto punto se parecía a un monstruo. Era un slasher de clase A conocido como Gran Hermano, el líder de una asociación que incluía a varios otros slasher de primera clase. Pero matar zombies no era su único empeño. También se dedicaba a emprender y estaba enredado en varios planes. Una vez se publicó un artículo muy interesante en un periódico en el que se revelaban las actividades del Gran Hermano, todas sus maquinaciones y tratos ilegales. El artículo se refería directamente a él como un gángster. Naturalmente, el Gran Hermano se enteró de este artículo y, por decirlo suavemente, le disgustó su contenido. Además de dañar la reputación del líder, afectó directamente a los asuntos de la empresa, y la reputación empañada tuvo un impacto financiero en todo el negocio. Un artículo en un periódico causó importantes daños a su negocio, que ascendieron a la asombrosa suma de 1,2 billones de wons. Esto enfureció incluso a un individuo con tanta sangre fría. El dinero se había perdido, la reputación estaba manchada y lo único que quería el Gran Hermano era vengarse del autor. Dando órdenes de encontrar y capturar al autor del artículo, esperó a que los llevaran a un lugar apartado en uno de los muelles de la ciudad. Quería vengarse personalmente y llegó al lugar donde se habían llevado al periodista. El periodista estaba atado a una silla con la boca amordazada, esperando su destino. Era evidente que los secuaces del Gran Hermano ya habían trabajado bastante sobre el periodista.
ya que todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, arañazos y magulladuras. En cuanto el periodista liberó su boca de la mordaza, gritó de rabia al Gran Hermano. Gritó que no se podía simplemente coger y matar a un periodista, ya que no sería tan fácil descartarlo. El Gran Hermano, ajeno a los gritos del periodista, se sentó tranquilamente en una silla frente a él y le dijo que no tenía intención de matarlo. Al fin y al cabo, le había preparado un destino diferente. El matón sacó una jeringuilla llena de un líquido oscuro y declaró que el periodista viviría. Pero de otra forma. El periodista sonrió histéricamente. Ya se había dado cuenta de que su fin estaba cerca, y era poco probable que lo soltaran así como así. Sin embargo, le consolaba el hecho de que su artículo era veraz, y que se enfrentaba al auténtico. Un gángster cuyas actividades estaban totalmente ligadas al mundo criminal. El Gran Hermano agarró al desafortunado periodista por el pelo y le inyectó el contenido de la jeringuilla en el cuello. La jeringuilla no contenía más que sangre negra, que se extendió instantáneamente por las venas de la víctima, diseminando una infección letal por todo su cuerpo. El jefe de la banda, con expresión fría como la piedra, continuó diciendo que aquello no era el final. Lo peor estaba por llegar para el periodista, ya que le había preparado algo más. Las puertas del contenedor se abrieron de golpe, mostrando a la mujer y a la hija del periodista indefensas en brazos de los matones, que miraban con horror al autor del malhadado artículo. El dolor, las lágrimas y el terror se congelaron en sus ojos. El periodista miró a su familia con tristeza, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Su mente luchaba contra la infección, pero ya era demasiado tarde. Desesperado, gritó y suplicó que lo mataran antes de transformarse completamente en zombi y perder el control sobre sí mismo. Pero los matones tenían otros planes. Despiadadamente, arrojaron a su familia a sus garras, ofreciéndolos como comida. No podía haber crimen más aterrador y despiadado. Sin embargo, eran capaces de tales actos. Cerraron las puertas del contenedor y se marcharon. Su jefe ordenó abrir el contenedor al día siguiente y tomar fotografías de lo que había dentro. Luego enviarían las fotos a la redacción, advirtiéndoles de que podrían correr la misma suerte si no rectificaban las consecuencias de su artículo. Pues bien, conociendo a la escoria inhumana que se encuentra ante nuestro protagonista, volvamos a la sala del banquete, donde el matón ya estaba de pie junto al escenario, atravesando con su mirada al recién llegado que había subido a él. En el camino del Gran Hermano intervino la operadora del protagonista. Intentando razonar con el despiadado matón, quiso evitar la inminente reyerta. Pero al interponerse en su camino, solo recibió una potente bofetada que la hizo volar contra la pared, golpeándose fuertemente la cabeza. Nadie ni nada podía detener al bruto en ese momento. Era como un tanque, ansioso por arrancar al recién llegado una respuesta a su pregunta. Nuestro héroe, impulsado por un idealismo juvenil, empezó a hablar de altos valores morales, recalcando que debían superar cualquier objetivo materialista y que la lucha contra los zombis era por la supervivencia de la humanidad, no por mero afán de lucro. En el subidón de adrenalina, blandió su machete, que acababa de cortar las cabezas de las estrellas zombie. A pesar de poner toda su fuerza en el golpe, el Gran Hermano atrapó sin esfuerzo el machete con 2 dedos. Con calma y sin emoción, usando los mismos 2 dedos, simplemente rompió el machete en las manos del héroe. Y entonces llegó su turno. El Gran Hermano asestó un duro golpe a nuestro héroe, quien solo pudo bloquearlo con sus manos. No se sabe si Gran Hermano golpeó con toda su fuerza, pero el impacto fue suficiente para romper ambos brazos del héroe, destrozando su defensa. Con varios golpes más, el hermano mayor convirtió al joven en un amasijo inmóvil y ensangrentado, incapaz siquiera de mantenerse en pie. Junto al matón estaba siempre su tesorero, que llevaba la cuenta de todo y calculaba los daños. El hermano mayor le ordenó que evaluara cuánto daño había causado el joven a su cartera. Tras calcular todas las pérdidas, el tesorero contabilizó la astronómica suma de 62.000 millones de wones. Mientras los bandidos hacían recuento de los daños, nuestro héroe, desesperado, hundió los dientes en la pierna del jefe. No causó mucho daño, más bien humilló aún más al héroe, y el matón acabó con él tranquila y metódicamente. Al darse cuenta de que era poco probable que el recién llegado pudiera compensar todos los daños, decidió acabar con él y demostrar al público que tales actos impúdicos serían castigados con todo su rigor.
Pero en ese momento, una soga se ató al cuello del Gran Hermano, lanzada por un hombre de barba gris vestido de traje. Gran Hermano se sorprendió un poco por quién se atrevía a interferir y estaba a punto de enfrentarse al barbudo. Sin embargo, no fue iniciativa del hombre de barba gris. Era un trabajador contratado por la dama VIP que ya conocemos, que tenía sus propios planes para el novato caído. Con una sonrisa hollywoodiense en la cara, informó al matón de que el joven era suyo, y que si el Gran Hermano lo mataba, tendría que reembolsarle una deuda que ascendía a 800,000 millones de wones. Una suma tan astronómica era increíble incluso para el Gran Hermano. Por lo tanto, naturalmente, dudó en involucrarse en este asunto y dejó al joven con vida. Sí, Seomyeon fue necesitado vivo por esta señora. Ella tenía sus propios planes para él, así que lo salvó de una muerte segura. Y más tarde, vamos a averiguar por qué exactamente ella necesitaba a este recién llegado de la clase C. El Gran Hermano estaba muy sorprendido por la procedencia de tal cantidad. No podía creer que este recién llegado pudiera valer tanto. ¿Y cómo podía estar asociado con tanto dinero? La dama de negro estaba segura de sí misma y no se acobardó ni siquiera ante un hombre tan enorme que era capaz de cualquier cosa. Confirmó que Showell realmente le debía esa cantidad. Y si era necesario, estaba dispuesta a aportar pruebas que lo corroboraran. Llevaba consigo la carpeta con los documentos necesarios. Se la entregó al grandullón, que la cogió con curiosidad. Abriendo los documentos empezó a leer, y efectivamente mencionaban el importe de la deuda que la señora había declarado. 800,000 millones de won. La señora sugirió al grandullón que aún debían acabar con nuestro héroe. Entonces la deuda se transferiría al Gran Hermano. Ella dijo que eso le convenía porque le permitiría conseguir su dinero mucho más rápido. También preguntó sarcásticamente si Gran Hermano tenía tanto dinero. Esto realmente le conmovía y le enfurecía hasta el punto de que las venas se le abultaban en la cara. Era difícil sorprenderle o provocarle, pero las preguntas que desafiaban su dignidad, especialmente las relativas al dinero, le molestaban de verdad. En un arrebato de ira, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al cuerpo de Showell. A pesar de la enorme pérdida en que incurriría por esta transgresión, seguía teniendo la intención de matar al muchacho porque su ego masculino se había sentido ofendido. Todos se quedaron paralizados, esperando a ver qué pasaba. Pero la dama de negro mantuvo la calma. Sabía que aquel hombre enorme amaba el dinero por encima de todo, y que no despilfarraría una suma tan grande solo para satisfacer su orgullo. El líder de los gángsters se enfrentaba a una difícil elección. Por un lado, una multitud de personas de la élite de la sociedad le miraban. El recién llegado había desafiado al grandullón con sus acciones y esencialmente le había humillado delante de la élite. Merecía la pena castigar públicamente al joven arrogante para demostrar a todos los demás que no había que meterse con el Gran Hermano. Pero, por otro lado, sería extremadamente tonto perder 800,000 millones de wons así como así. Por lo tanto, el grandullón soltó el cuerpo sin vida del joven asesino de zombies y decidió no matarlo. Sin embargo, seguía deseando venganza. Tenía un sentimiento de humillación y quería librarse de él. Estaba muy enfadado con la dama de negro porque se encontraba en una situación tan degradante por su culpa. Pero no era prudente provocar a esta dama. Era más rica e influyente que él, y cruzarse con ella podría costarle la vida. La multitud de guardias le apuntó inmediatamente con sus armas, y le dejó claro que cualquier movimiento innecesario supondría su muerte inmediata. Comprendiendo lo desesperado de la situación y calmando sus emociones, el grandullón dejó marchar a la dama, pero le dijo en voz baja que cuando su corporación fuera más rica e influyente, volvería a por ella y acabaría con ella. Cogiendo a su séquito, el Gran Hermano dio media vuelta y se marchó, conservando 800,000 millones de wons, pero perdiendo su dignidad y reputación. La dama de negro ordenó a sus hombres que recogieran a Showell y Min-Ari y los llevaran al hospital lo antes posible. Ella correría con todos los gastos para evitar más escándalos. No tenía sentido ni ganas de permanecer más tiempo en aquel lugar, así que la señora, con su séquito, también abandonó el evento. En el hospital, Showell tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre todo lo ocurrido y el significado que había detrás. También reflexionó sobre el estado actual del mundo. Min-Ari ya había recibido atención médica e incluso era capaz de cuidar de Showell, que se encontraba en mucho peor estado.
Minari no condenaba a su compañero, también le repugnaba cómo funcionaba el mundo. En una de esas subastas, fue testigo de cómo vendían a su ser querido, o mejor dicho, lo que quedaba de esa persona. Nuestro héroe se recuperó increíblemente rápido, y su determinación no le permitió permanecer mucho tiempo en el hospital. Estaba listo para ir a trabajar ahora mismo. Su operador se alegró de oír que Showell estaba deseando volver al trabajo lo antes posible, y prometió darle un encargo la semana siguiente. Pero cuando llegó a la oficina para reunirse con su jefa, ésta se sorprendió al descubrir que no había ningún encargo. De repente, los asuntos de la empresa habían dado un vuelco. El gran hermano había extendido rumores por todas partes después de lo ocurrido, y los clientes se negaron bruscamente a dar trabajo a Showell. Ahora la reputación y la existencia de la empresa estaban seriamente amenazadas. Además, el gran hermano redujo la comisión para aumentar la demanda de sus servicios. Estaba claro que se había fijado el objetivo de destruir a su competidor más influyente, primero financieramente y luego físicamente.